Hallelujah.
llegado la hora de escuchar la palabra del Señor, hermanos, y el tiempo con nuestros hermanos. Dios bendiga, hermanos, en esta tarde. Amén. Nuevamente damos una cordial bienvenida a cada uno que se encuentra en la casa del Señor. Amén. También saludamos a los hermanos que se encuentran en sus hogares presenciando este servicio al Señor. Amén, hermanos, ya que es algo muy especial e importante, hermanos, reunirnos para alabar al Señor. Amén. Dios bendiga a todos aquellos hermanos que nos visitan, no lo habíamos visto. En el nombre del Señor les decimos bienvenidos, amén, a la iglesia que les ama, amén. Por el amor que Jesucristo nos ha dado, amén. Podemos amarnos unos a otros, amar al prójimo, amén, con el interés, bendito sea Dios para siempre, de que conozcan y le sirvan a Cristo Jesús, que es la única fuente de vida eterna, amén. Gloria a Jesús para siempre. De antemano les pido que preparen ya su Biblia, amén. Ya en el Evangelio de San Juan vamos a estar impartiendo, amén, el mensaje que Dios tiene, amén, por medio de su palabra para su iglesia, para todo aquel, amén, que abre su corazón. Dios siempre tiene un mensaje, amén. Capítulo número 7. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a considerar del verso 10 en adelante. Vamos a tomar unos versos, amén, como base de la palabra, del mensaje, y ahí Dios sabrá, amén, lo que continúa. Tenemos, hermano, San Juan capítulo 7, versos 10 en adelante. Gloria al Señor. Leemos en reverencia al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Dios está aquí. Den un aplauso al Padre, al Hijo. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Alabado a Dios. Puede sentarse. Gloria a Dios. Dios está en medio de su pueblo, hermano. Amén. Y está en mi corazón. Yo sé que en su corazón también. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Eso es, hermano, lo grande. Amén. De servirle al Señor. Amén. De servirle a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. La palabra es muy preciosa, hermano. A mí me encanta. Amén. Cada día, hermano, nuestras almas anhelan más y más, amén, conocer al Señor,
por medio de la palabra. A medida, hermano, que la iglesia se profundiza, amén, en escudriñar las escrituras o la palabra, amén, cada persona, amén, va a comprender, hermano, amén, lo precioso, amén, que es la palabra de Dios, amén. A través de la palabra de Dios, hermano, el hombre, la mujer de Dios llega cada día, hermano, amén, a conocer más y más quién es Dios, amén, en su propio espíritu, en su propio ser, amén. Cada uno llega, hermano, a darse cuenta verdaderamente quién es Dios, amén, que es grande y poderoso. Lo conocemos, es verdad, en parte, amén, en parte, pero la Escritura nos enseña, hermano, a continuar, amén, conociendo a Dios. Pero no pasamos por alto de que llegará el día, amén, de que conoceremos a Dios, hermano, tal como Él es, dijo el apóstol Pablo, amén. Él lo profetizó, amén, en Corintio, que un día conoceremos totalmente quién es Dios, amén. Pero lo más precioso y suficiente, hermano, es, amén, que por medio de la salvación de nuestras almas, hoy verdaderamente sabemos que Dios es real, amén. Dios es real. ¿Cuánto puede decir que Dios es real, hermano? ¿Por qué? Porque hoy sí sabemos, hermano, amén, que Dios nos ha perdonado, nos ha cambiado, bendito sea Dios para siempre. Por eso, bendito sea Dios para siempre, hermano, gloria a Jesús. En varios escritos bíblicos encontramos, hermanos, hombres de Dios que confiesan su experiencia, amén, y testifican que el principio de la sabiduría, amén, es el temor a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Ese es el principio, amén, temer a Dios. Gloria a Jesús para siempre. Este estudio es muy profundo, muy extenso, amén. Pero Dios tiene ya trazado, hermano, lo que quiere decirnos a través de la palabra, amén. Muy precioso, me encanta, me gusta, hermano, este estudio, amén, porque es una experiencia personal, amén. Gloria a Jesús para siempre, la que Jesús, amén, le enseña directamente, hermano, al pueblo judío, amén. Jesús fue claro, bendito sea Dios para siempre, amén, de que esta es palabra de Dios y es palabra de Dios, amén, hermano. ¿Y quién contra Dios? Amén. Y lo que Dios habla en su palabra, hermano, amén, es palabra de Dios, amén. Diga lo que diga, hermano, aquí la gente, los judíos, hermano, ahí se escandalizaban, amén, cuando oían hablar a Jesús, amén, la palabra de Dios, amén, pero Jesús fue sincero, fue directo, fue claro, amén, de que es palabra de Dios, amén, hermano. Aunque digamos, hermano, lo que digamos, aunque el mundo diga, hermano, que la escribió hombre, amén, y que no vale la pena obedecerla, no vale la pena cumplirlo, amén, que diga lo que quiera decir el mundo, bendito sea Dios para siempre, pero la Biblia aprueba de que es palabra de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Esta es palabra de Dios y lo vamos a ver y lo vamos a comprobar, hermano. Yo sé que usted lo sabe, pero vamos, hermano, a aprender aún más cada día, amén, por medio de la Biblia. Bendito sea Dios para siempre. Dice, amén, gloria a Jesús, que aquí menciona, como usted oyó, Jesús andaba por ahí en la fiesta de los tabernáculos. Entendemos, hermano, que la fiesta de los tabernáculos, una fiesta, hermano, tradicional de los judíos, amén, que conmemoraba, lo hemos oído muchas veces, que les hacía recordar los viajes, amén, de Israel después del éxodo, de la salida, amén, amén, en que anduvieron, amén, por el desierto, viviendo en tabernáculos, o se conoce también, bendito sea Dios por siempre, como tiendas o campaña, amén. Eso era donde ellos se detenían, posaban, amén, vivían en tabernáculos, en esa liberación que Dios hizo con ellos de Egipto y los llevó, amén, por todo el desierto, amén. Y esa era la fiesta en esta ocasión que estaban celebrando, amén. Y Jesús se asoma por ahí, amén, sabían que andaba por ahí, como lo leímos, pero después viene y Jesús toma el control, bendito sea para siempre, y dice que empieza, amén, a enseñar. Entonces, amén.
A enseñar, hermano, que la palabra de Dios. Esa era su misión. Amén. Ese era, hermano, amén, su propósito, amén, por la cual el Padre fue sincero, amén, por la cual el Padre Dios lo envió, amén, y tenía que hacerlo. Amén, esa era su misión. De igual manera, hermano, como iglesia, usted y yo, nuestra misión es, hermano, amén, seguir predicando la palabra de Dios. Amén, esa es nuestra misión. No palabra de hombre, no darnos a conocer nosotros, hermano, como un buen predicador, como un buen evangelista, como un buen maestro de la palabra, como un buen pastor, no, sino dar a conocer como Dios, la palabra de Dios, que Dios es bueno y que no hay ningún hombre bueno, sino solo Dios. Amén. Y eso lo describe, hermano, y me enseña la palabra de Dios. Amén. No nos desviemos, hermano, amén, de este concepto, amén, de que la palabra es de Dios y la gloria, hermano, siempre que se predica la palabra, si Dios se manifiesta con sabiduría, con milagros, la gloria es para Dios por medio de su palabra. Amén. ¿Cuánto damos otro aplauso a Cristo Jesús? Amén. La gloria es para Dios. Bendito sea Dios. Alabado su nombre para siempre. Gloria a Dios. El Hijo de Dios, Jesús mismo, fíjense, dio la gloria a su Padre, amén, cuando enseñaba la palabra. ¿Por qué? Porque vemos, hermano, cómo manifestaba Jesús mismo, amén, la palabra de su Padre, amén, con gran, hermano, sabiduría, amén, porque la palabra de Dios, hermano, amén, llega al espíritu del hombre, amén. Despierta, hermano, amén, el espíritu del hombre que está, hermano, en tinieblas, que está, amén, engañado, amén. Y la palabra de Dios, hermano, llega, hermano, y abre el entendimiento de los oyentes, del pecador, amén, del mundo, amén, porque tiene poder la palabra de Dios, amén. Y se maravillaban los judíos, hermano, amén, y no aceptaban, amén. No entendían de dónde esa sabiduría, amén, como ellos dijeron en la palabra, quién le enseñó a este, ni ha estudiado, bendito sea Dios para siempre, pero eso es, hermano, el poder de la palabra de Dios, amén, con aquellos que Dios envía, hermano, Dios los capacita, amén, hermano, y les da la revelación directa de Dios, amén, hermano, y quién contra Dios, y Dios contra nosotros, amén. Por eso, hermano, la sabiduría de Dios es perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y es precioso. Por eso, hermano, el hombre inteligente debe fundamentarse primero en la sabiduría de la palabra. Amén. Antes de las demás cosas. Por eso, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo contiene la palabra. Gloria a Dios. Y las demás cosas, dice, os serán añadidas. Amén. Cuando hacemos eso, hermano, tenemos la bendición completa. Amén, porque tenemos la sabiduría de Dios, amén, que la encontramos en su palabra. Vemos y continuamos, bendito sea Dios para siempre. Había gran murmullo acerca de entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Amén. Ese es el concepto, hermano, del que está en tinieblas, amén, del mundo, amén. Y a través, hermanos, de la palabra de Dios, a través del Evangelio, amén, el mundo es engañado, amén, es confundido y es traído, hermano, amén, a formar la iglesia de Cristo Jesús. Ese es el concepto, usted lo sabe, y quizás usted lo dijo cuando usted no había conocido a Cristo Jesús. Quizás usted lo dijo también, amén, que los evangélicos engañaban a la gente, ¿verdad que sí? Ese es el concepto que los judíos demuestran, amén, en esta oportunidad. Y es el mismo concepto, hermano, que en la actualidad seguimos oyendo, amén, del mundo actual, amén, que se engaña a la gente, amén. Y se les roba, dice, amén, la gente de las religiones, amén, hermano. Y mandan al evangélico, amén, que se reconcilien, amén, con la religión católica, porque traicionaron la religión, porque fueron engañados. Testificamos y no nos avergonzamos, amén, de que no fuimos engañados. ¿Cuántos creen eso, hermano?
no fuimos engañados, amén, sino que se nos fue dicho la verdad en Cristo Jesús. Por medio de esta palabra, usted y yo, hermano, concluimos, entendimos, amén, de que se nos dijo la verdad por medio de la palabra de Dios. Y por eso es que servimos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Que encontramos, hermano, desde la antigüedad. Ese demonio, hermano. Ese demonio, hermano, que blasfema, amén, contra la palabra de Dios para no permitir que el hombre, hermano, amén, conozca a Dios. Amén. Amén. Ya que allá, y mismo en San Juan, gloria a Jesús para siempre, vemos a ver si encontramos la cita bíblica. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Si no, te lo voy a decir. Vemos, hermano, gloria a Jesús, ya que la voluntad, hermano, perfecta, amén, de Dios es, amén, que el hombre conozca a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la voluntad perfecta, amén, que el hombre conozca a Dios. Amén, aleluya. Santo su nombre, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado su nombre, aleluya. No tengo la cita, hermano, por el momento, amén, pero vemos, amén, que ese es el plan de Dios, amén, de que conozca el hombre a Jesucristo y a Dios, amén, por medio de la palabra. Gloria a Jesús para siempre. Seguimos, hermano, amén, aleluya. Vemos entonces que ese era el concepto que los judíos tenían, amén, de que engañaban, dice, al pueblo, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Amén. Siempre había miedo, había temor de hablar directamente de él, porque yo sé que ahí había gente también, amén. Eso nos da a entender este verso, de que como había gente que murmuraba, gente, amén, que creía que Jesús los engañaba, había grupo de gente también ahí mezclada, hermano, que sabían, amén, que no los estaba engañando, amén, sabían, amén, que era palabra de Dios lo que les estaba enseñando, amén, hermano. Siempre hay dos grupos, amén, uno que está de acuerdo a la palabra y otro que no está de acuerdo, incrédulos, amén, y creyentes. De igual manera, en esta ocasión, hermano, había judíos, amén, que estaban seguros, amén, de que no los estaba engañando, amén, que les estaba diciendo la verdad por medio de la palabra de Dios, amén, pero no podían decirlo, no podían contender con estos hermanos, amén, que estaban en contra de Jesús, amén, porque a ver qué podía pasar con ellos, amén, porque el que no tiene a Dios, hermano, pelea su creencia fuera de Dios, amén, y hasta es capaz de matar. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no necesitamos pelear, hermano, amén. Jesucristo pelea, amén, por nosotros, amén, y Él es el que tiene el poder en la palabra, y por medio de la palabra, hermano, amén, se destruyen las fortalezas de Satanás, amén. Nosotros solo decimos, predicamos, damos la palabra, nosotros no contendemos, no peleamos, amén, bendito sea Dios para siempre, porque sabemos, amén, que tenemos al verdadero que es Cristo Jesús a nuestro lado, y Él es poderoso, bendito sea Dios. Hoy está aquí, hermano, amén, bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Verso 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, amén, y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Bendito sea Dios. Se maravillaban. Gloria a Dios. Aleluya. Verso 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. ¿Quién lo envió?
el Padre. Aquí estamos claros, hermano, amén, que Jesús no se atribuyó, amén, que era palabra de Él. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya. Sino que dijo, mi doctrina no es mía. ¿Amén? Y la doctrina, hermano, podemos decir de igual manera nosotros, la doctrina que se enseña en esta iglesia no es de nosotros como pastor o líderes, lo que enseñan aquí. Aleluya. Aceptamos eso, hermano. Gloria a Dios. Lo que aquí se le enseña, se le predica, hermano, es doctrina, como dijo Jesús, de Dios. Alabanzas a Dios. Por eso hay muchas preguntas, mucho cuestionamiento en la gente del mundo y dice, ¿qué clase de doctrina tienen en su iglesia? Porque saben que hay muchas clases de doctrina y saben cuál es la perfecta, saben cuál es la de Dios. Por eso preguntan. Y si le dicen cuál es la doctrina y ellos disciernen, ellos entienden que es la de Dios, dicen, en esa iglesia no me meto porque lo primero que voy a tener es botar el pantalón. Y lo segundo, botar las pantallas. Y lo tercero que va a tener que hacer en esa iglesia es, amén, botar las pinturas. Bendito Dios. ¿Para qué se va a ir con lo primero, con lo segundo y con lo tercero? No necesidad de botar todo eso. No empezó bien. Lo primero que hay que botar es, ¿qué? No entiendo. El pecado. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya. Lo primero que hay que botar de nuestros corazones es el pecado, amén. Y de ahí se derrumba todo lo demás, hermano, los pantalones, la pintura, amén, la malamaña, se derrumba todo. Gloria a Dios. Amén, hermano, ¿entendido? Ese es el miedo, hermano. Bendito. A la doctrina de Jesucristo, hermano, el mundo le tiene miedo. Las iglesias liberales le tienen miedo y la critican. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque se imparte la doctrina de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya. No la doctrina del hombre. Amén. Jesús, hermano, como hijo de Dios y como hombre, no se atribuyó que era su doctrina, sino que dijo, mi doctrina, amén. Dijo, gloria a Jesús, no es mía, sino de aquel que me envió. Aleluya. Y ahí viene, hermano, el origen, amén, de la doctrina que es la palabra de Dios. ¿De quién viene la palabra? ¿De quién es la palabra? De Dios. ¿Qué es doctrina? Es bueno, hermano, analizar qué es doctrina. Se puede entender que es la palabra de Dios. Ese es el fundamento, la palabra de Dios. Pero ¿qué es doctrina en sí? Su significado es que es un conjunto estructurado. Amén, hermano. Un conjunto no es solo uno, no es un gran grupo. Amén, un conjunto. Diversidad, gloria al Señor, de miembros. Estructurado, que se dice. Amén. Bien, hermano, coordinado. Respecto a esto lo enseña también el apóstol Pablo en Corintios, amén, hablando de la iglesia, amén, que es un templo, hermano, bien edificado, bien compuesto, amén, bien hecho por la palabra, que es el fundamento, bien estructurado, fíjense, hermano. ¿Sobre quién? Y ahora bien, hermano, si podemos compartir, amén, ¿con quién? Con la roca, con el fundamento que es Cristo Jesús, seguidamente, amén, de la palabra de Dios, amén. Eso lo vamos a ver más adelante, ya es ahora, hermano, amén, en la iglesia, amén, del nuevo pacto, amén. La iglesia, amén, que Cristo Jesús ganó con su sangre en la cruz del Calvario, amén. Vemos entonces, hermano, aleluya, y ahí va entonces, amén, y dice, bendito sea Dios para siempre, bien estructurado de ideas. Amén, hermano, eso es doctrina. ¿Todavía está aquí, hermano? Aleluya. Si usted no se va, me ayuda, hermano, a poder
con ayuda de Dios, hermano, entender bien, hermano, amén, que es la doctrina de Dios para la iglesia. Bendito. Bien estructurado de ideas, teorías y enseñanzas de un autor. Amén. Y en este caso, ¿quién es el autor? Dios. El mejor autor, hermano, de la palabra es Dios. Gloria al Señor, porque este autor le ha dado, hermano, credibilidad a la palabra, porque es verdad, es justicia, amén, y le ha dado poder, amén, hermano, contra Satanás, contra el pecado, contra los demonios, fíjense si seguimos mencionando, contra las enfermedades, contra todo enemigo, hermano, que se opone a la palabra de Dios, amén. Esta palabra lo destruye. Es más, el autor hebreo dice que es como espada de dos filos, amén, que corta todo lo que no sirve, amén. La palabra tiene poder, bendito sea Dios para siempre. Seguimos entonces, amén. Gloria a Jesús por siempre, que eso es entonces, hermano, la doctrina, amén, que Jesús enseñaba, amén, y testificaba que no era de él, sino era de su Padre. Entonces, hermano, entendemos con claridad que esta doctrina es la palabra misma de Dios, amén, por medio de Cristo Jesús, amén. Y ahora les dice, bendito sea Dios para siempre, verso 17, esto está precioso, amén, y les tira la mejor idea, la mejor decisión, para dejar, hermano, de dudas, para dejar, amén, de claudicar, para dejar, amén, hermano, de acusar, de decir tanta cosa. Aquí Jesús, amén, en el 17, fue claro, porque es la única manera, hermano, de usted, oiga bien, investigar, amén, el contenido de la palabra de Dios en sí. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué hace la palabra de Dios? Jesús le dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Amén. Qué precioso. Ahí viene ya, hermano, la invitación. Amén. Ahí viene, hermano, la libertad que Jesús le da al pueblo y Dios le sigue dando al hombre, hermano, al mundo, le da la libertad. Amén. En la cual dice, amén, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Aquí viene, hermano, el privilegio, una oportunidad para todo el mundo. Dice, conocerán si la doctrina es de Dios o si no hablo por mi propia cuenta. Aleluya. Ahí está, precioso. Aquí habla, hermano, amén, gloria a Jesús, de querer hacer la voluntad de Dios, amén, con el objetivo, amén, de conocer, de examinar, de salir, hermano, amén, de la ignorancia, amén, si la palabra es de Dios o no es de Dios. ¿Y cuál es esa palabra? La verdad. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya. La verdad de Dios, amén, manifestada por su Hijo Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Alabanzas a Dios. Por eso aquí en 8, ¿se acuerda? 8:31. Tenemos un ejemplo, hermano, que identifica, hermano, esta invitación de Jesús mismo, amén. Identifica y es claro que Jesús dijo aquí, dice a los judíos, 8:31, que habían creído en Él, amén. Ya habían creído. Es bueno aceptar a Cristo, hermano, amén. Pero hay algo más duro que viene a continuación, amén. Algo que no cualquiera quiere, amén, hermano. Por eso es que no hay cambios, aquí lo vamos a ver por la palabra. A los que habían creído en Él, si vosotros, dijo, fíjense, permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer, ahí nos manda Jesús. Permanecer es, hermano, lo mismo que querer hacer la voluntad de Dios. Amén. El que no permanece, no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero sigue diciendo, hermano, 32, y conoceréis la verdad. Amén. Gloria al Señor. Y la verdad os hará
libres. Hoy está aquí, hermano. Aleluya. Me espera si se va, hermano, bendito sea el Señor. Casi terminamos, vamos a resumir. Amén. Vemos entonces, hermano, esta invitación de Jesús en el verso 18. 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vemos que aquí, para hacer la voluntad de Dios, hermano, entonces, oiga bien, 8:31 y 32, hermano, da la enseñanza, amén, el consejo para obtener esos resultados, hermano, oiga bien, de conocer si la palabra es de Dios o no es de Dios. Hay que, dice, permanecer en la palabra. Amén. 7:21 del Evangelio de San Mateo dice, amén, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, 22, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Permanecer en la palabra. Aleluya. Que es lo mismo que doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Que Gloria. son, amén, las ideas de Dios. Amén. Los pensamientos de Dios. Lo que Dios piensa, hermano, amén, inspirada por la palabra, se nos ha dado a conocer a nosotros por medio de la letra, de la literatura, escrita por hombres de Dios, hermano, amén, inspirada por Dios. Las ideas de Dios están, hermano, en la doctrina, en la palabra, amén, para que esos pensamientos de Dios, hermano, amén, dados al hombre, amén, si los ponemos por obra, permanecemos en las ideas de Dios, hermano, por medio de la palabra, amén, seremos verdaderamente libres del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya. Porque hay mucha gente, hermano, en el Evangelio que no es libre del pecado. Le sirve a Dios, amén, pero sigue siendo, hermano, amén, atraído por el mundo, los deseos de la carne y el pecado, hermano, y a cada rato está pecando, a cada rato se está reconciliando, pero lo que no ha entendido, lo que no ha aprendido, que tiene que hacer es, hermano, permanecer en la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Porque es el único requisito, hermano, que presenta la palabra de Dios, hermano, para ser libre, amén, del pecado y del mundo, amén, porque al no ser libre del mundo y del pecado, hermano, no podemos conocer a Dios completamente, no podemos servirle a Dios, no podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no permitimos, hermano, amén, que Dios trabaje nuestras vidas. Vemos, hermano, que al permanecer en la palabra, Dios, hermano, oiga bien, Dios continúa, hermano, sin cesar, limpiando nuestras vidas de toda clase de mal, de toda clase de pecado. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Amén. Seguimos viendo entonces, hermano, bendito sea Dios para siempre. El que quiera, amén, hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Gloria a Jesús. Vemos entonces que la verdadera fe salvadora, hermano, amén, y un conocimiento, fíjense, la verdadera fe de salvación y un conocimiento, es decir, un conocer, hermano, amén, de la palabra, amén. Dice, el empírico de sus enseñanzas requiere un sincero deseo de hacer la voluntad de Dios. Esta palabra es muy importante, hermano. Usted la oyó, ¿verdad? Y menciona una palabra rara, conocimiento empírico. Vamos a enseñar, a discernir, hermano, el resultado empírico, hermano, es lo mismo, ¿verdad? Dice de alguien que sigue, amén, un procedimiento, dice, basado en la observación y la experiencia. Conocimiento empírico, amén, es entonces, hermano, un conocimiento, un conocer. Y nos habla, hermano, de haber
pasado por una experiencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es una experiencia, hermano? Es pasar de muerte a vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Amén. Ese es un conocimiento empírico. Amén. Y eso es, hermano, lo que nos ayuda. Oiga bien, esa experiencia es la que nos ayuda, bendito sea Dios para siempre, a proceder. Amén. Y a perseverar en la palabra. ¿Por qué? Porque ha habido una experiencia en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Aleluya. Por eso venía a mi mente, hermano, el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. ¿Se acuerdan que ahí hay un hombre? Amén. Que su nombre es Nicodemo. Usted lo va a oír muchas veces, lo ha estudiado. Y vemos que ahí había un hombre, hermano, con conocimiento bíblico. Amén. Mucho conocimiento, alto conocimiento bíblico. Amén. Sabía mucho. Podemos decir, era un erudito. Amén. Un erudito es alguien que tiene alto conocimiento de las Escrituras. Amén. Pero no es espiritual. ¿Por qué razón? Por eso que estamos viendo. Amén. Le faltaba la experiencia de quién era la palabra, de dónde venía la palabra. Amén. ¿Qué hace Jesús con Nicodemo? Lo manda a arrepentirse. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice, si tenés que nacer de nuevo. ¿Amén? Y el nacer de nuevo, hermano, se produce a través del arrepentimiento de los pecados. Amén. Es decir que la llave, hermano, para abrir esa puerta de los cielos y poder, hermano, conocer qué es la palabra de Dios es arrepentirse de sus pecados. Por eso el mensaje de Juan el Bautista era arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acerca. ¿Estamos de acuerdo? El momento de conocer a Dios se acercaba. La palabra encarnada en el Hijo de Dios, Jesús, venía más adelantito. Luego empieza Jesús su ministerio. ¿Y cuál era su mensaje de Jesús? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos, dijo Jesús, ya cambió, se ha acercado. ¿Estamos de acuerdo? Jesús era, amén, ya la palabra de Dios en este mundo, dando testimonio de que el gobierno de Dios, hermano, en Cristo Jesús, por esta ley que es la palabra, la ley de Dios es la palabra. Jesús, hermano, venía dando testimonio de esta ley, de este reino poderoso para destrucción del pecado, hermano, que tenía esclavizado al mundo entero. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, no nos desviemos. Jesús entonces manda a Nicodemo a arrepentirse. Amén. Tenía conocimiento, amén, pero no tenía la experiencia en Cristo Jesús. Por eso, hermano, la experiencia es, oiga bien, la experiencia es la base, es el fundamento en aquel hombre, aquella mujer que quiera servirle a Dios, que quiera, bendito sea Dios para siempre, conocer a Dios, que quiera, amén, tener la bendición de Dios por la palabra. Se necesita, amén, el conocimiento con la experiencia. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Santo es su nombre. Seguimos de sus enseñanzas. Amén. Requiere un sincero deseo de hacer la voluntad de Dios. Creer es decidirse a obedecer. Amén. No es simplemente creer en Dios, hermano. Amén. Aquí ordena, hermano, que hay que tomar una decisión voluntaria. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Jesús. A obedecer la palabra de Dios. Casi terminamos, hermano. El tiempo transcurre, bendito sea Dios para siempre. Seguimos viendo entonces, hermano, amén,
de que el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice, amén, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla, miren 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Amén. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Vamos entonces, hermano, de que el que no habla, hermano, oiga bien, la palabra de Dios. Hay un concepto aquí bien claro, de que no quiere darle la gloria a Dios, amén, sino que busca su propia ideología, amén, busca su propio conocimiento, su propia elocuencia, amén, porque quiere gloria para él, no para Dios. Y por eso es que vemos, hermano, la crisis, oiga bien, la crisis espiritual, amén, en las iglesias. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque no se está hablando, hermano, la palabra de Dios, sino que quizás, oiga bien, se está mezclando. ¿Estamos de acuerdo? Se está mezclando parte, hermano, de la palabra de Dios, amén, pero parte, oiga bien, palabra de hombre, que no es de Dios. Colosenses, el apóstol Pablo habla, se acuerda de la iglesia de Colosenses, no recuerdo el versículo, capítulo 2 o 3, y dice, desead como niños recién nacidos, ¿se acuerdan? La leche espiritual, que es la palabra, amén. Bendito Dios. No adulterada, amén. Ahí viene. ¿Cuándo es adulterada? Cuando se da parte de la palabra de Dios y parte, amén, palabra de hombre. ¿Por qué no se da completamente la palabra de Dios? Amén. Porque hay temor, hermano, a señalar el pecado. Amén, amén. Gloria a Dios. Hay temor, hermano, a señalar, oiga bien, el mundo que se ha metido en la iglesia. ¿Y cuál es el resultado? Que el apóstol Pablo, amén, les define a la iglesia para que por ella crezcáis. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya. Desead como niños, dice, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. ¿Estamos de acuerdo? Identificamos un problema entonces, hermano, cuando no se da la palabra de Dios en las iglesias, es que la iglesia no tiene crecimiento espiritual. Y no se asuste. Por eso es que mucho evangélico se va a quedar cuando Cristo venga. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Podemos abarcar dos razones que vienen ahora mismo a mi corazón. Número uno, las iglesias no reciben la leche espiritual, amén, como es la palabra, sino es palabra adulterada, amén. Una razón. Y este pueblo no se puede ir para el cielo porque dice claramente que esta es la que produce el crecimiento para salvación. La palabra no adulterada es la única que le garantiza a usted y a mí el crecimiento espiritual para la salvación del hermano. Si no me dan esta palabra, hermano, a como es, genuina, yo no puedo crecer en mi vida espiritual. Y no va a ser mi culpa, hermano, sino de los que enseñan, los pastores que no enseñan la palabra, la verdad, va a ser culpa de ellos. Número dos, se puede enseñar la palabra de Dios no adulterada, amén, pero puede pasar que el pueblo no quiera obedecerla también. Aleluya. Amén o no amén. Gloria. Entonces la Biblia, el apóstol Pablo manda a Timoteo de que los pastores entregarán cuentas de la iglesia. Y van a haber pastores que sí van a entregar cuentas y van a ser culpables de que dieron una leche adulterada.
No señalaron el mundo, la iglesia, no señalaron el pecado, porque aquí está la palabra para eso y hay que darla. Amén. Pero van a haber otros pastores. Amén. Y van a salir con sus manos limpias, porque se impartió la palabra sin adulterar. Aleluya. A lo que es mundano se le dijo que es mundano y no va para el cielo. A lo que es pecado, por la palabra se le dijo que es pecado, no por mi propia, amén, decisión, sino por la palabra que es palabra del jefe, de jefes, Dios. Jesús mismo reconoció que no era palabra de él como hijo, sino que de su Padre. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Seguimos. Bendito sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque es la palabra la única, hermano. La única. La palabra de Dios es la única que puede, hermano, oiga bien, transformar el hombre y cambiarlo. Rápido. Vayamos a la Biblia, si usted tiene ahí la Biblia, 2 Timoteo 3:16. Gloria a Jesús. Aleluya. Estamos hablando, hermano, de conocer si la doctrina es de hombre o es de Dios. Amén. Dice 2 Timoteo 3:16, y vamos a considerar 17 también. Dice, y vemos la capacidad, hermano, que tiene la doctrina de Dios, la palabra de Dios. Toda la escritura, dice, toda. Dice que toda esta palabra es inspirada, amén, por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Fíjate qué poder, para instruir en justicia. 17. A fin, fíjense cuál es el propósito de la palabra, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, dice, no en partes, enteramente, dice, preparado para toda buena obra. Amén. Eso hace la palabra, toda buena obra. Así que no dice para unas cuantas buenas obras y otras cuantas malas mañas, no, toda buena obra. Amén. Recto. Amén. Recto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ajusta. Estamos medio chuecos, medio pandos, medio torcidos, hermano. Decidimos vivir esta palabra, tenga de seguro que se va a enderezar. Aleluya. Usted sabe que está medio pando, torcido en el Evangelio, hermano. Tome una decisión. Amén. Haga la voluntad de Dios, lo que Jesús le manda a los judíos. Quieren conocerle, dijo, si la doctrina es mía o es del Padre, hagan la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bendito sea Dios para siempre. Ese es entonces, hermano, amén, el poder de la palabra. Bendito sea Dios para siempre. Y seguimos viendo, hermano, otros ajustes ahí, amén, para sentirle más sabor. 6:63, Jesús mismo dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Estamos de acuerdo? Jesús mismo dio testimonio. Esa palabra no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Amén. Con el propósito de dar vida. Amén. Vida al hombre, hermano, oiga bien, al hombre que espiritualmente murió, amén, cuando desobedeció a Dios, el primer hombre Adán. Ahora esta palabra viene y vivifica. Lo vimos en Corintios, segundo hombre que es celestial, no es terrenal, Jesús. Vivifica por medio de la palabra de su Santo Espíritu, amén, que le da el poder a la palabra, vivifica, amén, al pecador.
vivifica a la iglesia. Amén. Le da crecimiento a la iglesia espiritualmente. ¿Para qué? Para capacitarlo, hermano, amén, para hacer la obra de Dios. Ese es el propósito de la palabra de Dios, de la doctrina de Dios. Por eso, hermano, si usted quiere ser alguien, oiga bien, y quiere, hermano, agradar a Dios, sométase, hermano, a la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Sométase en oración, hermano. Sométase en ayuno sin que le estén mandando, hermano. Porque hacer la voluntad de Dios está claro que es, el nombre lo dice, voluntad. No es forzoso, no es a la fuerza, voluntariamente. Pero acuérdese el origen que mueve esa voluntad, la experiencia de conocer a Dios. Si usted conoce a Dios, conoce a Cristo, hermano, amén, está fácil. Y si no lo conoce, también está fácil. Cristo Jesús sigue llamando y sigue perdonando. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuánto se goza? Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Terminamos entonces, hermano, amén, de que esta palabra, amén, es palabra de Dios. Y hay mucho más todavía, pero es suficiente, amén. No es palabra de hombre, no es religión, hermano, el evangelio no es religión, sino que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Nos ponemos de pie, bendito sea Dios para siempre. Para dar gracias al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Bendito Dios para siempre.